Entonces, hablar de historia del yoga puede ser intenso, porque es hablar un poco de la arqueología, ¿no? Entonces, primero, esta primera charla me gustaría hacer una visión general para situarnos y luego yo creo que es más fácil encajar las piezas, ¿eh? Entonces, hacer como una revisión de cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado con el yoga, viendo el origen, desde una visión rápida, y luego ya los demás días nos seguimos centrando en la historia del yoga y especialmente en la historia que influye también en nuestro trabajo, ¿eh? Historia, personajes que influyen en lo que es sadhana hoy en día, que viene de lejos. Hay una historia de un personaje famoso que es el doctor Yeyadeva Yogendra, que es un médico ayurvédico y un médico, y su padre fue un gran personaje, un gran maestro a final del siglo pasado y principios de este siglo, ¿no? Y fue de esos primeros personajes que abandonaron el taparrabos y las cuevas en los Himalayas y se decidió a enseñar el yoga a gente normal, lo cual parece muy normal, pero en esa época era totalmente anormal. Y cuando vino y vio pues el mundo del yoga en Occidente, las revistas, lo que había en el mundo del yoga, él dijo: si mi padre viera en lo que se ha convertido el yoga en Occidente, yo hubiera preferido que se hubiera quedado de ermitaño en las cuevas. Estas fueron sus frases. Toca. Es decir, esto hemos llegado a hacer, al menos te lo planteas, ¿no? Y dices, ¿qué es lo que hemos hecho con el yoga? Entonces yo creo que conviene hacer una revisión crítica basándonos en esta imagen que es real, para hacer una revisión crítica en lo que tiene razón y en cosas que se olvida, que también son ciertas, el mundo del yoga. Es cierto que lo que nosotros practicamos hoy en día en Occidente como yoga sería casi irreconocible para un hindú. Es decir, un hindú nos ve trabajar como se trabaja hoy en día en Occidente y para él resultaría casi irreconocible. Fuera hindú, fuera un jainista, fuera un budista, es lo mismo, ¿no? Probablemente porque esas personas en su medio viven totalmente retirados, son gente totalmente devocional, viven en sus cuevas, tienen sus rituales, los ves siempre tatuados, que parecen, les faltan los brazos y así, pero van siempre repintarrajeados, y los ves practicar la meditación en los sitios más inverosímiles, ¿no? Desde la orilla del Ganges, donde te descuidas nada y apareces en la desembocadura del Ter, por aquí, o encima de una pila de basura que sería insufrible, ¿no? Me imagino que algunos habréis estado por allá, cuando ves todos esos templos que están perfectamente pintados con todas las divinidades y más porque no caben, con los swamis, los gurus, los personajes totalmente viejos, barbados, arrugados y personajes verdaderamente pintorescos, cuando ves cómo la gente se desmaya cuando está en presencia de algunos personajes o cómo entran en éxtasis cuando están con ellos, pues como puede pasar hoy en día cuando alguien se encuentra con ama y cosas de estas, uno se plantea qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que mueve todo eso. Probablemente eso tiene que ver con el yoga, no tiene que ver. Está ahí,
no sabemos. No sabemos si es tan pintoresco aquello como las 48 horas de abrazos de ama y los desmayos al pie del altar. Puede ser tan pintoresco una cosa como la otra. Yo creo que el nuevo cuerpo en el que se ha metido el yoga, hay que pensar si está de acuerdo con la nueva alma que le corresponde al yoga. Simplemente hay que ver si lo que hacemos como práctica de yoga también tiene su alma o se ha quedado en una práctica totalmente superficial. La historia del yoga, datada tiene aproximadamente unos 5.000 años, probablemente ya viniendo de otro tipo de prácticas, ¿no? Y está claro que ha sufrido infinidad de adaptaciones a culturas, a distintas tradiciones sociales. Y por eso George Furstenberg, que es uno de los mayores especialistas de historia del yoga, dice que tenemos un rico patrimonio para observar, ¿no? El yoga realmente hay una infinidad de información y de comunicación. Pero sí es cierto que la palabra yoga, y es importante también entender eso, ha sido descrita para definir una gama enorme de prácticas, y muchas de ellas entre sí mismas contradictorias, tanto en la práctica, en la filosofía, y dices, y esto es yoga, y lo opuesto a esto también es yoga. Pensar de un modo y pensar justo en lo opuesto también puede ser yoga, ¿no? Rituales tántricos interminables, ascesis increíbles, enterrarse y vivir sin comer, todo eso pertenecía a todas esas variedades del mundo de yoga. De hecho, la palabra samadhi, que todos la conocéis, que nosotros la traduciríamos como alcanzar el paraíso, la iluminación, la palabra samadhi, desde que aparece por primera vez en los textos védicos, no tiene nada que ver con eso. Y curiosamente Patanjali, en su primer capítulo se llama Samadhipada, y samadhi se traducía como integración, no tiene nada que ver con iluminación y efectos especiales. Simplemente era que intentaba integrar la cantidad inmensa de variedades folclóricas, curiosas, espectaculares otras, que integraba el mundo del yoga. Por eso yo creo que cuando Furstenberg dice que tenemos un rico patrimonio, está diciendo una cosa que es bastante real, ¿no? Y los yogis, yo creo que la cualidad que han tenido siempre es que son experimentadores. Están más tumbados, cada uno tiene su locurilla, cada uno indaga por donde puede, se mete donde quiere, y cualquier elemento le servía de herramienta de introspección, y se encargaban simplemente de explorar en sus sensaciones, en su cuerpo, pues todas esas naturalezas de sensaciones. Y hay que pensar que los primeros yogis eran los rebeldes de la sociedad, porque eran de alguna forma aquellos que querían salir de la dominancia de la cultura tradicional brahmánica de la India. Los brahmanes eran esos, o los brahmines, esos sacerdotes que ellos tenían hilo directo con Dios, ¿no? Entonces, si tú querías hacer algo, ibas al templo, les dabas 100 rupias y hablaban con Dios, y si les dabas 1000, hablaban más intensamente con Dios. Pero se convertían en eso, en unos intermediarios entre tú y Dios. Y esa, la cultura brahmánica, los brahmines eran personajes de dominio, ¿no? Y tenían una influencia social. Los yogis acabaron hasta las mismísimas y dijeron, joder, basta, si tengo que hablar, hablo yo. Hago 100 días de ayuno y Dios se me presenta y hablo con él. Y entonces empezó todo un movimiento de rebelión y de buscar elementos que eran mucho más intensos y fuertes que los que había,
para demostrar que ellos también tenían una capacidad de éxtasis, de llegar a ciertos puntos, y esa fue la gran rebelión que surgió, ¿no? Yo creo que lo que estaban planteando era demostrar que de alguna forma la verdad no se encontraba haciendo de intermediarios, sino mirando dentro de uno mismo. Y esta fue la gran rebelión de Jesús en una sociedad totalmente dominada por la sinagoga. Fue quitar el poder a los rabinos y decir, solamente hay un mandamiento, amaros, quitando toda la parafernalia, que a nosotros hoy en día nos resulta o que nos resulta. Pero en esa época, yo siempre lo digo, en la iglesia debajo de casa de mis padres desde pequeño, había escrito en el frontispicio de esta iglesia, ¿y a qué he venido? ¿Y qué quiero? Sino que arda. Y eso lo dice Jesús en la sinagoga. Es decir, si no existe el amor entre los seres humanos, ¿para qué sirve esto que habéis montado? Y se lo está poniendo delante, y esa es la gran rebelión que tiene, ¿no? Y la gran rebelión entre la casa de Salomón, de David, la unión de María Magdalena y Jesús, era porque se unían los dos reinos tradicionales contra el poder de la sinagoga. Y claro, les entraba el acojoncillo a los que estaban. Y eso suponía una rebelión, como suponía que estos que iban en taparrabos, que eran los inconformistas de la época, se rebelaran contra ellos y diciendo, yo tengo que encontrar esto, esta divinidad, este Dios que está dentro de mí. Yo creo que en estos tiempos, como sabemos todos, el yoga ha traspasado las fronteras y probablemente ha cambiado más radicalmente que nunca, ¿no? Lo que ha sido el mundo del yoga. Ver este diálogo que se realiza entre las mentes occidentales o entre la cultura occidentales es extraño, porque aquello ocurrió principalmente en la India y en una cultura y en un contexto muy particular. El yoga hoy en día se enfrenta a un sistema social totalmente distinto, ¿no? Un sistema de valores diferentes y un sistema de comportamiento en la vida y en la sociedad muy diferente, ¿no? Y George Bernstein dice que como resultado de ello lo que encontramos es que el movimiento del yoga en el mundo occidental no es más que un reflejo de lo que ha sido. Es decir, hasta los grandes autores dicen, prestad atención porque lo que estamos haciendo simplemente es un reflejo. Yo creo que tenemos que tener una mente abierta en nuestra época como para integrar lo más sabio que tiene esa cultura con lo más sabio que tiene nuestra cultura. Y yo creo que es algo en lo que ellos no se han parado mucho. John Friend, que es un médico americano y un gran experto en yoga, dice que el yoga es imposible que lo podamos ver como se vio en el pasado. No vale con decir que aquellos hacían ascesis, no comían durante meses enteros, que iban en taparrabos. Aquellos eran aquellos en aquella cultura, ¿no? Y simplemente tenemos que ver cómo eso, que era lo esencial de su proceso, hoy en día se puede integrar en esto que llamamos el yoga, con una cantidad de variantes como existía en aquella época, ¿no? Yo creo que en aquella época había tres elementos, que esto está bien, al menos, sobre todo los que estáis estudiando el yoga, tenerlo presente, ¿no? Un primer concepto sería interrogarse sobre el protagonismo de asana en la práctica, cosa que asana se empieza a hablar después del 1100. O sea, 1100 quiere decir que más de 4000 años asana en el mundo del yoga no entraba, cuando hoy en día es lo más relevante, ¿no? El énfasis probablemente
está puesta en el yoga de la laicidad. Es decir, en el yoga nunca podrá ser sectario. Nunca podremos aplicar el yoga a una creencia. El yoga es laico por naturaleza porque es la búsqueda interna. No depende para nada de las creencias. Luego, otro elemento importante es que hemos integrado en Occidente un montón de elementos desde el mundo contemplativo, el mundo de la meditación, un montón de elementos que corresponden al mundo de la medicina, a la psicoterapia, de la relación cuerpo-mente, y sobre todo hemos integrado un montón de elementos que corresponden a la psicología occidental. Entonces, esto es algo que también hay que entenderlo y que es particular. Cuando hablamos de yoga, ¿hablamos de lo mismo? Esta es la primera pregunta, porque podemos estar hablando de yoga y, como en aquella época, hablar de elementos que son totalmente opuestos. Para nosotros, Occidente, y es algo además que se sabe porque se han hecho trabajos de campo, de indagación, de encuestas, para Occidente el 99,8%, lo cual parece una votación en Venezuela, pero es el resultado de una encuesta con más de 40.000 personas en Estados Unidos. Decir yoga es decir posturas. O sea, no se entiende más que el mundo del postureo, sobre todo con ese énfasis en el cuerpo físico como elemento de un despertar espiritual. Eso es cierto. Antiguamente, cuando se hablaba de Hatha Yoga, era como un pequeño rincón dentro del firmamento del yoga. Hoy, el Hatha Yoga es lo que más ha calado en Occidente y probablemente es la rama que más se ha desarrollado en este momento. Nunca antes en la historia del yoga la práctica de una postura asumió la importancia y la relevancia que tiene hoy en día en Occidente. No quiere decir que no haya otras ramas como el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, todo ese mundo que decimos de los mundos devocionales, monásticos, Sivananda, Ramakrishna, el mundo de la devoción de Ama, que es algo que nos suena a todos, el mundo de la meditación, el budismo, pensar que Buda era un yogi. En aquella época no tenía nada que ver con lo que hoy en día vislumbramos, ¿no? Hay que pensar que Buda fue portada en una revista de Times. Sabéis que eso se cotiza bastante en el mercado, ¿no? Y es curioso que más de 1 millón de personas, hace 10 años, de los nacidos en Estados Unidos, se consideraban budistas. Hace 10 años. Hoy en día ya ni se habla. Entonces, es algo que de alguna forma el mundo occidental ha cambiado, ¿no? Yo creo que incluso estos números son pequeños comparados con la cantidad de gente en Occidente para quien hablar de yoga quiere decir asana, hacer una postura de yoga. Cuando esta gente, los expertos, hablan de que el yoga tiene 5.000 años de antigüedad, no se refieren a una postura, no se refiere al concepto de asana. Su intención durante la mayor parte de todo este tiempo fue despertar un estado interno de unidad entre el ser y lo que podrían concebir como la naturaleza, la existencia, el espíritu, la divinidad, y unir su mente, su ser, con esa divinidad. Este es el concepto fundamental del elemento yoga. No implica ninguna postura. Incluso los textos más antiguos, el Siva Samhita, el Jnana Samhita, el Hatha Yoga Pradipika, solamente hablan de 4 posturas. Y otros,
El Hatha Yoga Praipika habla de 24 posturas que son posturas casi de diván y de terapia, casi todas. O sea que el mundo postural no tenía para nada ese contenido, ¿no? Todo lo que es el mundo de las posturas, de la respiración, prácticamente no fue inventado más que a partir del primer milenio, cuando el mundo del Tantra, ese mundo de la unión de la energía individual con la energía del universo, empezó a dominar todo el mundo oriental y a servir de elemento básico de la iluminación, de dar esa fuerza a la existencia. Por eso el Hatha Yoga ha sido durante muchos años casi algo oculto, casi algo oscuro y además muy controvertido, porque no estaba para nada bien visto, ¿no? Los puristas de aquella época pues lo vieron como una subversión de los nobles principios que tenía el yoga, que eran enormemente espirituales, devocionales, internos, y que esa gente que hacía filigranas con su cuerpo se convirtieran en un modelo de espiritualidad, hasta para ellos en su época fue totalmente curioso, ¿no? Y hoy en día en la India el dominio del yoga, curiosamente, sigue siendo dominio de unos pocos sadhus, ¿eh? Si alguien ha ido a la India se dará cuenta lo difícil que es encontrar un profe de yoga en la India, ¿eh? Salvo los que están en todos los centros de turismo para extranjeros, porque sabe que se vende. Pero no es fácil. Es fácil encontrar un místico sentado a orilla del Ganges o en una montaña. Encontrar un profe de yoga es dificilísimo, ¿no? Y sin embargo, hubo alguien que en el siglo IX se tomó la cuestión del postureo con un verdadero interés casi devocional, ¿no? Y se llamaron los natas, ¿eh? Los natas era una secta fundada por Goraksha y su origen se basaba en un personaje que era Natyamuni. Y Natyamuni fue casi el verdadero padre del Hatha Yoga fue Natyamuni, que, bueno, incluían estiramientos, pero estiramientos del cuerpo, de todo, incluso de los lóbulos de las orejas, esa imagen que tenemos ahora que se la dedica especialmente a Buda, pero tenía mucho que ver con los natas. El fundador, Natyamuni, es curioso porque es quien transmite todo el mundo del yoga, de Patanjali, de boca a oído, hasta nuestros días. Hasta nuestros días y hasta nosotros, porque le llegó, esta tradición es la que representa realmente Krishnamacharya. Krishnamacharya de alguna forma ha sido el centro de nuestra enseñanza, para mí y por difusión para todo lo que está alrededor de Sadhana. Entonces, la tradición de Natyamuni, esos principios fundamentales que veis ahora en el libro, tienen que ver con esa tradición donde se ve y se respeta la práctica del yoga casi como un elemento devocional, donde la práctica se convierte en una oración. Es mucho más importante el modo de practicar que pensar que la práctica es hacerse nudos imposibles en el cuerpo. Ahora, en la década, digo esto refiriéndoos a la historia, volviendo a nuestra historia para luego poder hacer un camino de unidad, en las primeras décadas del siglo XX, fundamentalmente en los años, ya desde el año 14, pero en los años sobre todo 20, 30, hubo gente, pioneros que comenzaron a profundizar en la práctica del yoga y se atrevieron, aunque aquí nos parezca enormemente normal hoy en día, todo hay que verlo con relativa perspectiva, es como si analizamos, me da igual, la conquista de América y la vemos a los ojos de hoy. Claro, es una salvajada, pero es que nadie puede hacer una crítica sin comprender la sociedad y los conflictos del momento, ¿no? Y aquí pasaría exactamente igual. Los primeros practicantes lo empezaron a abrir hacia gente que no estaba
definida en sus conceptos, ¿no? Ni era gente que era, digamos, un público que no respondía, ¿no? Krishnamacharya en Mysore, Swami Sivananda en Rishikesh, Yogendra en Bombay, Kubalyananda en Lonavala, se desarrolló toda medicina ayurvédica. Yo creo que fueron los primeros visionarios que abrieron la cultura del yoga hacia la ciencia occidental. Empezaron a ponerla en relación entre la ciencia, la medicina, y eran personajes, la mayoría de ellos, que además de tener un profundo conocimiento de su cultura, de su tradición, la mayoría de ellos, como Yogendra o como Sivananda, eran médicos como lo era cualquier médico a principios de siglo, ¿no? Pero tenían un profundo interés en la práctica del yoga, en las virtudes del pranayama, en el proceso de la meditación, y empezaron a utilizar el yoga como un vehículo para meter las enseñanzas profundas de la tradición. Y esos fueron personajes que hicieron un gran trabajo, como decir, bueno, pues como ha hecho el chamanismo en México, ante la cultura dominante, ante los invasores, pues ¿qué hacen? Se someten a la religión católica, se someten a la estructura militar y guardan todas sus tradiciones en forma de cantos, de alabanzas, pero en esos cantos, en esa estructura de que un gran guru es un capitán general y su dios es Santiago, la Virgen de Guadalupe, esconden toda la enseñanza chamánica. Ellos no son así en origen, pero han sido los pinches tiranos los que les han servido para mantener la profundidad de su cultura y guardarla ahí, como en Occidente en la época medieval se hizo con el tarot, guardar todo un mundo de enseñanzas para que se pudiera preservar. Por eso yo creo que estos primeros personajes resucitaron los textos que estaban totalmente perdidos. Krishnamacharya tuvo que ir al Tíbet. Krishnamacharya vivía abajo, debajo de Chennai, debajo de Madrás, y tuvo que ir al Tíbet a encontrar a su maestro, o sea que tampoco en aquella época, a principios de siglo, era tan fácil, ¿no? Y esas prácticas que aprendió Krishnamacharya las tuvo que adaptar totalmente al mundo occidental, para horror de todos sus colegas más conservadores, porque tuvo un montón de problemas. Sin embargo, es el personaje en la India, curiosamente, que tiene 21 títulos honoris causa. Y 21 títulos honoris causa en la India es algo particular, porque la India no es dar una conferencia, es saberse los textos de memoria. Y los textos son complejos. Krishnamacharya era un cerebro inimaginable y se sabía todos los textos sagrados de memoria, se sabía y los sabía manejar. Entonces, yo creo que son personajes y épocas muy particulares, ¿no? Y lo que tuvieron es la arrogancia, entre comillas, de verter toda esa enseñanza al público en general, a público que durante muchos tiempos había estado vetado, como eran los extranjeros o las mujeres. La primera discípula de Krishnamacharya occidental fue Indra Devi, murió hace 8 años con 102 años. Indra Devi era una mujer especial, muy particular, primera bailarina del Bolshoi, entre otras cosas, la primera mujer del doctor Swartz, famosísimo por su trabajo en África, y ella fue la primera discípula de Krishnamacharya, ¿no? Y estaba en India, era horrible. O sea, que una mujer se atreviera a dar clase a personajes o gente monástica era impresionante. Más impresionante cuando fue la primera que empezó a dar yoga en Hollywood, que tuvo su mérito. O sea, que quiere decir que hay un movimiento donde a Occidente se empieza a empapar de algo. Esta gente que empieza a hacer un paso, empiezan en la sociedad india a ser un poco ya, a dejar
marginados. Sin embargo, pensar que en nuestra rama de Krishnamacharya aparecen personajes de una importancia especial, como es Iyengar, que es discípulo de Krishnamacharya, casado con su hermana pequeña, como es Patabi Jois, el fundador del mundo de la Ashtanga Yoga, fue su discípulo, digamos, más antiguo. De Sivananda, pues aparece un montón, aparece Krishnananda, un personaje muy famoso porque fue el maestro de Ravi Shankar. Está Sachitananda, que luego se desplazó a Virginia, Estados Unidos, y fue el que introdujo toda una gran dinámica de comunidades. Luego está Vivekananda, con todos los centros de Sivananda en Occidente. Es decir, son personajes que empiezan a salir, a expandirse y a crear una gran divulgación. No es extraño que en Occidente el yoga haya tenido éxito. No es extraño, quizás porque somos una cultura muy obsesionada con cuidar el cuerpo. Y eso, de alguna forma, se nota, ¿no? Pero también porque hay algo detrás. Es decir, la práctica del yoga se supone que nos da un cierto sentimiento de conexión, un cierto sentimiento de paz, y probablemente porque hemos dejado de creer en otras cosas, y más creyentes probablemente que los anteriores, hemos ido a buscar la creencia a Oriente, ¿no? Pero igual tanto o más creyentes y obsesionados que lo eran nuestros abuelos. Y con esa nueva creencia hemos desplazado el creer en algo o en alguien a experimentar ese sentimiento espiritual de conexión a través de nuestro cuerpo. Y ya más incrédulos que ellos, pero hemos llegado a desarrollar una profunda espiritualidad a través de un diálogo intenso, profundo, particular con nuestro cuerpo. Por eso yo creo que hay una fascinación en Occidente, ¿no?, hacia esa dimensión física, bueno, quizás porque entra en esa parte del egoísmo, de la ambición de lo occidental, pero tampoco se nos puede olvidar que hay un deseo. Detrás de eso hay un deseo, una búsqueda probablemente de que nos sirva, al menos para calmar la mente y abrirnos un poquito el sentimiento del corazón. Dice Lilias Forland, que es un gran divulgador de los años 60, dice: me preocupa que nos estamos centrando en el sudor, la perfección y el músculo. Esto dice en los años 60 del yoga, uno de los grandes especialistas. Creó un gran programa famoso, ¿no? Él dice que él respeta ese criterio, que no lo pone en discusión, pero dice la preocupación, para mí, la preocupación, dice, es que nos estamos alejando del espíritu maravilloso que contiene esta gran tradición. Y luego, por otro lado, Stefan Koppe, nada que ver con la emisora, que es el autor de un libro importante en yoga, que es El yoga y la búsqueda del ser verdadero, un libro del año 99, dice que la gente que viene aquí no solo quiere entrar en sus cuerpos, sino para poder conectarse con el significado y el propósito de sus vidas. Esto ya empieza a decirse en los años 80, 90. O sea, al principio preocupaba que sea el cuerpo. Ya en los años 80 y 90, después de de haberse fumado toda la hierba que había en el Himalaya en todos lados, la gente vuelve y le empieza a interesar algo más de Oriente. Lo que pasa es que es difícil, porque allá todos los sadhus van fumados todo el día. Pero es su forma, es su ritual de conectar, o sea que no tiene ninguna crítica, son así, pero nosotros no sabíamos entenderlo así. Para nosotros era más un elemento evasivo. Y sin embargo se empieza a entender que esas enseñanzas empiezan a tener un sentido profundo. Y de alguna forma
escribe Anandaram en Kripalu, dice, ellos quieren que sus vidas se transformen de alguna manera. Dice, hay personas que dicen, esto lo están diciendo en los años 80, quiero encontrar mi verdadera voz, quiero encontrar lo que yo he perdido en el contacto con mi interior. Que esto lo podemos decir cualquiera hoy, ayer y mañana, ¿no? Pero son elementos donde ya vemos que el ser humano empieza a tener otras intenciones. Cope dice que en general en el mundo del yoga atraemos a dos grupos de personas. Dice, la gente que va, él lo dice así, de los 40 a los 60, hablando de los años 80, dicen, llegan desilusionados de la vida, del estatus, del logro, del esfuerzo por sostener esta cultura y van buscando algo que les llene espiritualmente. Dice, y los más jóvenes, los que empiezan ahora, que están buscando un elemento sólido en el que basar sus vidas. Y yo creo que este es el elemento importante, es decir, después de pasar las marejadas, ahí empiezan a nacer gente que de verdad empieza a querer darle un sentido a sus vidas a través de la práctica. Probablemente porque hay necesidad, hay hambre, hay sed de entender lo espiritual, ¿no? Al principio se decía que eso, que la gente iba a hacer yoga o para buscar las posturas o para ponerse en forma o para fumar a la salida. Era lo que todo el mundo en principio pensaba. Y yo creo que fue una falta de respeto a la inteligencia natural del ser humano, ¿no? Porque no hizo daño a nadie y sin embargo generó un gran movimiento. Al principio, si alguien te veía que eras vegetariano o que te dedicabas a estas cosas, sobre todo en tu cultura, en tu ambiente, eras estigmatizado, ¿no? Te había absorbido la secta de la soja, ¿no? Es decir, yo siempre lo cuento, era en la época todavía, la época final de los años 70 con Franco todavía, cada vez que salíamos de dar una conferencia tenías que pasar por el gobierno civil. Y todo menos decirte que les había gustado, ¿no? O sea, que quiero decir que son cosas que nos extrañan, pero que las hemos vivido nosotros aquí al lado. Por eso yo creo que el yoga hay un momento que hay como un giro, y empieza con cosas tan simples como decir, a mí el yoga me hace sentirme bien, a mí el yoga me genera calma, ¿no? Y necesitamos sentirnos bien. Necesito sentirme bien para estar bien en mi casa, en mi trabajo, en mi medio, con mi gente, ¿no? Y además me ayuda a comprender a los demás. O sea, la práctica del yoga empieza a tener como un elemento casi social o psicológico que empiezas a decir, esto funciona en un espacio, en un cierto ambiente, ¿no? Por eso yo creo que esas motivaciones superficiales del mundo espiritual, porque no son exclusivas de yoga, están siempre ahí, ¿no? Desde el anhelo de felicidad material hasta el deseo de iluminación como única razón para buscar el yoga, bueno, pues la pájara mental que nos entra a todos y que buscamos a Spielberg, cuando te puedes a meditar pensando que van a aparecer como en los 8 apellidos vascos. Cuando pasan las 2 semanas parece que empiezan los rayos del día final, ¿no? Y uno se da cuenta que no, que uno empieza a meditar y no pasa nada. Es como cuando uno va al gimnasio el primer día, ¿le pasa algo? No. Claro, pero uno dice, joder, mira qué músculo he hecho, ¿no? Probablemente después de un cierto tiempo uno sin darse cuenta dice, oye, pues esto me sirve para algo, ¿no? Es decir, hay que hacer músculo meditando, hay que hacer músculo practicando, ¿no? Por eso yo creo que esas motivaciones nos pasan a todos y todos venimos de una época casi adolescente mentalmente de pensar encontrar a Papá Noel para que nos rellene el calcetín, ¿no?
pensando que el yoga nos va a salvar de todo, nos va a hacer comprender todo, nos va a hacer más buenos, y seguimos siendo igual de desastre, ¿no? Seguimos rezando por las cosas que queremos, ¿eh? Lo único que hacemos yoga queriendo hacer otras cosas, pero hacemos lo mismo. Solamente hacemos yoga para que nos pasen cosas buenas, como si hubiera como una profunda intención detrás. Yo creo que en el tiempo, en la práctica, uno se da cuenta que la práctica del yoga en realidad no te aporta absolutamente nada. Estáis aquí. Pero es verdad, es verdad. La práctica del yoga, y además yo es una frase que digo siempre, no nos aporta absolutamente nada. Quitároslo de la cabeza, de verdad. Nadie piense que practicando yoga le va a dar un vuelco a su vida. Saldremos por esa puerta siendo quien éramos, pero nunca seremos como éramos. Quizás esa es la diferencia. Quizás seguiremos siendo la misma persona, el mismo desastre. El que es deprimido acabará siendo deprimido cuando acabe y después de años de práctica, pero probablemente la visión de cómo ve eso será distinta. Probablemente al principio le preocupaba ser un deprimido y cuando acaba dice, soy deprimido, es lo que soy, aceptar un poco la realidad que tenemos, ¿no? Por eso yo creo que el yoga lo que hace es que seamos enormemente más sensibles a nuestras experiencias internas, que seamos enormemente más sensibles a sentir el cuerpo que somos, ¿no? Probablemente hasta comprender mejor el dolor emocional y transformarlo, y ser capaz de hacer de cada crisis un acto de comprensión, aceptar todo lo que nos lleva a nuestra vida como un acto de comprensión. Quizás esa visión que proyectamos a nuestra realidad es la que probablemente podamos cambiar, ¿no? A veces te das cuenta del dolor o de la nostalgia que hay dentro de ti, pero es algo importante. Antes ni te enterabas. Antes eras un pato que ibas todo feliciano por la vida, y ahora te das cuenta que hay dolores que están dentro de cada ser humano y que hay que dialogar con ellos, que hay que hablar, que no puedes esperar nada, pero hay que hablar con ellos y sentarse a hablar con ellos y, bueno, y comprender, ¿no? Por eso probablemente nos hace sentir lo que ya somos, lo que es verdadero dentro de nosotros, no lo que es ajeno a nosotros. Hasta ahora es mucho más difícil, siempre decimos en el yoga, ser quien eres que ser quien no eres. Ser quien no somos lo hacemos de maravilla todos los días. Nos rellenamos, nos reducimos, nos abanicamos, nos pintamos, hacemos mails a todo el mundo contando lo maravillosos que somos y sabemos que no somos eso. Entonces, ser quien no somos es un esfuerzo horrible, mental y emocional, que lo hacemos todos los días. Ser quien somos, reconocerse, aceptarse con las debilidades, fragilidades, perezas, abandonos, ser el ser que somos, es infinitamente más terapéutico. Te libera, te descarga, te hace entenderte, aceptarte, comprenderte. Y sin embargo nos cuesta una barbaridad abrirnos a eso que se llama la gracia. Porque uno piensa que la gracia es que le lleva el rayo de la Virgen María. Y la gracia simplemente es darte cuenta de quién eres, aceptar, iluminar tu ser que eres, no el ser que no eres, y aceptarlo con simplicidad, con transparencia, sin grandes conflictos. Ahí es donde empieza eso que llamamos el conocimiento, ¿no? Dice, hay que crecer en conocimiento, no en sabiduría, pero en sabiduría de aceptar el ser que soy. Y el ser que soy es infinitamente inmenso. A nosotros lo que nos da miedo no son nuestros temores. Lo que nos da miedo es descubrir la inmensidad que somos cada ser humano.
Y eso es donde el yoga pone atención. Pues entérate que eres un gilipón, que estás escondiendo, cerrando, protegiendo, y no te das cuenta de quién eres. Y quién eres con todos tus defectos, debilidades, eso es lo que es increíble en tu vida. Ser eso y no tener miedo a ser lo que somos, ¿no? Entonces, yo creo que la práctica, esta práctica regular que nos propone en yoga, bueno, te hace explorar otros aspectos de tu vida. La reactividad de tu mente, cuando vas y haces una postura y te levanta el brazo y ya ha llegado, pues el yoga te dice, no, respira, observa, siente, mira cómo se ordena tu cuerpo dentro y te enseña a ver la realidad con otro ritmo. Ves la misma realidad, pero con otro ritmo. Ves la misma realidad cuando sales pitando y tienes una mano en la cabeza, como hoy, pero cuando tienes que tener una intención, cambia el ritmo de tu vida, cambia el ritmo de la forma de ver la vida. Yo creo que para nosotros, en Occidente, hoy en día, el cuerpo, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 11. En Occidente, el cuerpo se ha convertido en nuestra sala de meditación, bueno, sobre todo para aprender a ver qué nos aporta el silencio, qué nos aporta la sensibilidad, la percepción. Probablemente lo que nos aporta es una gran serenidad, esa paz que buscamos, como buenos pacientes que somos, es lo que queremos que nos dispense nuestro doctor, ¿no? Nuestra práctica es buscar ese espacio de serenidad, que nuestra mente se calme, se relaje, que las ideas sean generadoras, que nos ayuden a transformar nuestra vida, ¿no? Que ese flujo de energía, de dinámica del cuerpo, pues sirva para dialogar con los demás, nos sirva para entendernos. El yoga no pretende llegar a la perfección. El yoga no es ir de lo fácil a lo difícil. El yoga es ir de lo grosero a lo sutil. Ese es el verdadero recorrido que propone el yoga, ¿no? Y está claro que todos nos vamos a encontrar con obstáculos. El yoga nos va a poner en evidencia toda la merdé que llevamos dentro de nosotros. Nos va a poner en evidencia el egoísmo que tenemos, la rabia que tenemos, la violencia que tenemos, la avaricia, la codicia, esos pecados capitales que están a la cabeza, a la cápita de nuestras vidas. Eso nos lo va a poner en evidencia. Y yo creo que estos flujos, estos movimientos, lo que te hacen es comprender que eso está en ti y que eso eres tú. Y comprender que si tú aceptas que eso está en ti, es un gran paso. Si yo no acepto que yo soy egoísta, no te podré entender jamás. Ni sabré dialogar porque me estaré protegiendo y me estaré haciendo un enorme daño. Las posturas, cuando se usan apropiadamente, yo creo que lo que nos hacen es llevarnos un poquito a la profundidad de la percepción, de la observación, de la atención, a eso que llamamos la verdad, que es lo que ha sido siempre. Hay una cosa que es divertida, verla en el yoga, ¿no? Una segunda característica que define al yoga en Occidente, aparte de esas raíces orientales que tiene y esa incidencia constante en la laicidad, es decir, que no hace falta ser creyente absolutamente en nada. La moral no es una cuestión de creencias, no es una cuestión de religiones. La moral es una cuestión de sentido común en la bondad de los seres humanos. No depende de que uno es más moral porque vaya a la iglesia o a la sinagoga o al ashram. La moral depende de la sensibilidad profunda que haya en nuestro interior. Y yo creo que por eso se insiste tanto en esa laicidad, ¿no? En la India, la vida se divide como en 4 etapas, en 4 movimientos. Eres alumno, eres padre de familia,
luego al final decides retirarte al bosque y al final te haces un renunciante y luego te comen los cuervos y el agujero. Es el proceso tradicionalmente es así, ¿no? Ya de alguna forma el yoga, la práctica del yoga estaba solo reservada a esos renunciantes, a los que a pocos días se iban al agujero, ¿no? Sin embargo, la práctica del yoga hoy en día, es decir, aquello que era renunciar a tu vida, a tu familia, a todo lo que tenías, meterte en esa vida de monje errante o de sadhu en el bosque, ya era una cosa particular, era pues como los caminos, que seas padre de familia, luego te dedicabas a la parte devocional. La cosa para mí curiosa es en Occidente, y cada vez más en la India también, el yoga y la meditación forman parte de nuestra vida, forman parte casi de nuestro quehacer cotidiano. Salgo de trabajar, me voy a practicar, o salgo de trabajar, me voy a meditar, o me levanto un poquito antes y medito o practico, o tengo un fin de semana y me voy a hacer un retiro, o tengo unas vacaciones y me apetece ir a hacer un vipassana o hacer algo. Ha entrado en nuestras vidas, cosa que antes no existía para nada, ¿no? La mayoría de la gente que practica yoga en Occidente no es renunciante, está incluida en la vida familiar y profesional, y no es un sustituto de ellos. Seguimos manteniendo nuestras vidas, pero forma simplemente parte de ellos, ¿no? Yo creo que este sentido de la orientación laica, no solamente en la creencia, sino también en el modelo de vida, muchos en la India piensan que así hemos abandonado el objetivo de la iluminación, de la realización del ser, ¿no? Y sin embargo, yo creo que la mayoría de la gente occidental al principio vienen venimos o vamos con aspiraciones de aliviarnos físicamente, dolores de espalda, de hombros, me han dicho que sienta bien. Encontramos un gusto en calmar la mente, en el relajamiento, en descomprimirnos de la vida. Vamos viendo la importancia de aprender a ser plenamente conscientes en nuestras cosas, de poner la atención con todo el corazón en cada elemento de nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Y es así como, de alguna forma, esa atención tan particular que el yoga tenía en el cuerpo, de repente cambia, porque le estamos enfocando hacia un montón de aspectos sociales de nuestra vida, ¿no? Y eso que llamamos alcanzar la iluminación, se trata simplemente de ser una persona que está en profundo contacto con su realidad. Porque este es el objetivo del yoga, mantener ese estado de profunda unidad con la realidad. Patanjali es bellísimo porque dice solo 3 cosas: crecer en conciencia, darte cuenta quién eres, evolucionar en tu corazón, acoger en tu corazón la vida, no excluir, no cerrar, hacer lo posible porque tu corazón sea un vehículo de comprensión y aprender de la realidad. No nos está mandando a hacer lama, allá, al monte. Dice, ala, iros y pudriros por ahí. No hace eso. Lo que está diciendo Patanjali es, a mí me importas tú, y me importa que tú en tu vida la vivas con total plenitud y con total presencia. Que no se nos olvide que tanto Patanjali como Buda les importaba nuestra felicidad. Y hablan de lo que nos genera sufrimiento, pero ellos donde ponen la atención es que tú tienes que ser feliz y que elimines las clesas, los obstáculos que tenemos para ellos. Céntrate en tus relaciones, céntrate en tu trabajo, estate totalmente disponible en tu vida, en tu realidad. Yo pienso que ese sentimiento de poner el énfasis en esa iluminación, en ese vivir con plena consciencia la existencia,
En eso se equivocó George Ferstel, gran sabio en análisis, porque él decía que el objetivo está lejos de muchas escuelas occidentales y probablemente en el mare magnum de este mundo del yoga es verdad, porque hablar de conciencia y de transparencia en la realidad, pues igual no es lo más comercial. Es mucho más comercial ver que puedes alcanzar lo imposible, pero claro, es como si te dicen que te entrenes para ser del Circo del Sol. Pues bueno, una época de tu vida puede ir bien, pero el Circo del Sol no creo que a partir de los 40 no conviene mucho. Es mejor verlo en la butaca, porque ya tu cuerpo, tus huesos, no es ese el objetivo. El objetivo del cuerpo es generar conciencia, generar plena atención en tu vida, en tu corazón, en tus relaciones. Por eso yo creo que, sin embargo, Occidente empieza a haber un desarrollo sano en el modo de haber organizado esta especie de maduración que hemos hecho a través de los años en la práctica. Pensábamos que íbamos hacia iluminación, al perfeccionismo espiritual, y sin embargo al único sitio que vamos es a donde estamos, a estar en nuestra realidad y a vivir nuestra realidad desde un estado de serenidad, de profunda paz, de profunda conexión. Cope dice una cosa bella, dice, ya no es así. Dice, el yoga nos enseña a aprender a vivir de una manera que suaviza los sufrimientos, eso que se llaman los klesas en el mundo, los obstáculos de la práctica. Nos enseña a dialogar con nuestra rabia, con nuestro orgullo, con nuestro engaño, con nuestras mentiras. Se trata de un crecimiento y estamos deconstruyendo, como los cocineros vascos, estamos desestructurando esos sueños de la infancia y construyendo, para hacer algo de publicidad, y construyendo un cuerpo de aceptación, construyendo un cuerpo donde la comprensión de la realidad y la comprensión del otro, sin cambiarlo, sin transformarlo, sin tocarlo y aceptándolo tal cual es, sea un elemento de luz, de serenidad. Algunas horas de diván el psicólogo nos ahorraríamos, ¿no? Solo con aceptarle a nuestra vecina o vecino como es, a nuestros amigos como son, diciendo, yo ni te quito ni te pongo, estás muy bien como estás, pero estoy presente. Sería un gesto de amor probablemente maravilloso. Yo creo que no es que no nos suceda, es que probablemente tenemos tanto apego a nuestro orgullo, a nuestro odio, a nuestra rabia. Es mucho más fácil mosquearnos con el vecino que decir, me guardo el ego y te expreso mi debilidad. ¿A que sí? Que la reactividad de la mente es, y tú más. O sea, ni te oigo, me da igual, tú más. Nos falta, joder, párate. Igual tienes razón, que eres un poco giliponcillo hoy. Acéptalo, reconócete. Yo creo que esas son cosas importantes del yoga, que te enseña el apego que tienes a tus negatividades, a tus contaminaciones, y te enseña a desapegarte. Patanjali dice, hay dos cosas esenciales. Dice, aprender a parar todas las identificaciones de la mente con lo que tú crees que eres y sientes, a parar eso y a desapegarte. A desapegarte que no te dice que te desapegues del coche que tienes en la puerta de casa o la moto, no, te dice que te desapegues de esta identificación que tienes con tu forma de ser, con tu forma de autoafirmarte, con ese sentimiento de orgullo que tenemos los seres humanos. Por eso, hoy en día en Occidente, el trabajo de yoga no tiene nada que ver con ese concepto de renunciantes, pero sí implica vivir de una manera mucho más viva, de estar mucho más conscientes, estar mucho más presentes y libres para abrir nuestro corazón. Eso es un problema, porque es nuestro corazón el que está identificado con ciertos comportamientos y de aquí para allá no te hablo y de aquí para allá no te hablo.
como parece la Cámara de los Diputados. Yo con los de la bancada de al lado no me hablo. Eso me parece que era Churchill que lo decía, cuando decían, tenga cuidado que los enemigos son fuertes. Y le dice Churchill, los enemigos no están en la otra bancada, están en esta. Es decir, los enemigos no es el que está enfrente de ti porque opina distinto. El enemigo es el que tú llevas dentro porque has perdido tu diálogo, tu contacto, tu profunda sensibilidad. Yo creo que eso que ellos llamaban iluminación, para nosotros podría ser un sentimiento social, el yoga social, el yoga que está presente en nuestras vidas, en nuestro quehacer, en nuestros compromisos, en esa forma de no dejar de ser quien somos, pero tender una vista distinta, como si fuéramos un médico psicosomático, ¿no? Que lo que intenta es dar haces de luz distintos a un problema y decir, bueno, pues un catarro visto desde un neumólogo es una cuestión, desde un hematólogo es otra cuestión, desde un psicólogo es otra cuestión, desde uno que trabaja con las energías que se mueven es otra cuestión, y si hablas con tu lama será otra cuestión. Y seguro que todos tienen razón. Entonces te permite tener más haces de luz de una realidad y entenderte mejor. Por eso esa iluminación que habla la Bhagavad Gita, que es el otro gran texto del yoga, dice la Bhagavad Gita, ¿cómo vives en el mundo sin aferrarte a él? Esta es la enseñanza del yoga. Nosotros la traducimos, joder, pero ¿cómo puedes vivir sin aferrarte a las emociones, a tu familia? No te dice eso. Dice, ¿cómo vivir las cosas sabiendo que todo lo que hay en tu vida es impermanente, que cambia, que se mueve? No te agarres, deja que las cosas sean, que fluyan, sé consciente, estate profundamente presente. La mayoría de la gente hoy en día en Occidente, yo creo que está infinitamente más involucrada en la práctica, curiosamente, que en las lealtades sectarias. La mayoría de la gente en Occidente no está por la militancia mucho, es decir, yo soy de aquí o de allá. Yo creo que el yoga occidental cada vez es mucho más ecléctico, ¿no? Como más democratizado, ¿no? Todos tenemos derecho a la realidad y todos tenemos al alcance la comprensión. No es exclusiva de los intelectuales, de los ascéticos, no, porque nuestra vida y los conflictos de nuestra vida son comunes a todos. Y las meteduras de pata que hacemos son totalmente comunes a todos. Entonces, yo puedo entender la metedura que tuve de pata ayer con el editor del libro, pero la puedo entender. La diferencia es que eres consciente que has metido la pata y automáticamente estás ahí, presente y mirándole a los ojos. En otro momento de tu vida te habrías escondido y te habrías querido huir de tu historia y de tu problema, ¿no? También otro aspecto importante es la polinización, ¿eh? En Occidente los yogis todos de alguna forma hemos comenzado una polinización probablemente con enfoques que están en nuestra cultura, probablemente más relacionados con otro tipo de espiritualidad, de psicología, de psicosomática, de esa consciencia cuerpo-mente, con elementos mucho más adaptados a nuestra ciencia, a nuestra conciencia, ¿no? Por eso, el adobo que incluye el mundo del yoga es un adobo que Occidente primero le ha dado un modelo de práctica, por eso decía las 3 claves al principio. Ya no es solo la postura, ni tampoco es el creer en algo, es la indagación personal y es haber visto que ha habido otras visiones que se incluyen, ¿no? Como puede ser el mundo de la somática reichiana, las técnicas de danza moderna, un montón de trabajos de psicoterapia. Todo eso de alguna forma importa, pero también es importante ver que el yoga impregna el mundo de la medicina.
todo el mundo de la medicina. Ya no hablo de mindfulness, que es una aplicación al estrés de la vida y de las enfermedades, pero hablo de muchos aspectos. El mundo de las neurociencias, este verano estaba en Alemania, en Tübingen, que es donde está el Centro de Investigaciones de Neurociencias, y a lo único que están de verdad interesados, aparte de búsquedas que les resulten rentables, pero es indagar la mente del silencio. Eso es lo que les fascina. ¿Por qué la mente del silencio genera una transformación total desde el mundo circulatorio, el mundo del sistema nervioso, inmunológico, etcétera, etcétera? Por eso no creo que corramos el riesgo de hacer un lienzo del yoga solo con elementos superficiales, ¿no? Pero es también importante no perderse, porque a veces hay tanta oferta en el mundo, y me parece que haya oferta, me parece muy sano. Lo malo de la oferta es cuando uno, en vez de elegir y profundizar, lo que se dedica es a ir todos los días de saldos. Es decir, hoy pruebo esto, mañana pruebo esto y pasado pruebo esto. Yo creo que la oferta es esencial, pero es esencial la profundidad también. Es esencial que yo me comprometa con un camino para poder llegar al final de su esencia, ¿no? Robert Thurman, que es un gran budista y un gran erudito, en Jivamukti dijo una cosa que era muy bella. Dijo que tenemos una oportunidad en Occidente de practicar el Dharma, es decir, de buscar y de hacer el bien para todos los seres. Dijo, y esta oportunidad de practicar el Dharma es un modo de despertar a la espiritualidad sin quedarse retenido en los sismos. Es decir, sin quedarse retenido pues, en lo que era antes. Yo, o el cristianismo, o el budismo, o el mahometanismo, ¿no? Y como decimos siempre, la verdadera suerte que tuvo Buda, que tuvo Jesús y que tuvo Mahoma, era que ninguno era ni budista, ni cristiano, ni mahometano. Siguieron su camino los liberó, fueron un ejemplo. El desastre es que nosotros seguimos reconstruyendo su camino en vez de buscando en el nuestro, como ellos hicieron, ¿no? Por eso que yo creo que hay unos retos ante este mundo en lo que fue Oriente y Occidente, y acabo, hay unos retos que está muy bien compartir, profundizar con otras gentes de otro mundo, de otras creencias, de distintas enseñanzas, compartir con ellos la práctica del yoga, como tú puedes compartir con ellos la práctica de otros montones de cosas que hagan. Otro aspecto es que está muy bien conocer y en cierto modo honrar, es decir, profundizar en la tradición para no perder ese contacto con la fuente, para mantener la conexión con tus raíces, incluso aunque estés volcado en un mundo de situaciones innovadoras y nuevas. Pero eso no te tiene que hacer perder el contacto con tus raíces. Otra cuestión es que creo que no vale todo. Es decir, un profe o quien quiera ser un enseñante de yoga tiene que mantener, como se dice hoy, unos estándares, ¿no? De conocimiento, unos estándares de compromiso, de práctica, de compromiso con su vida, con su realidad interna, de compromiso con su sensibilización y con su experiencia interna. Lo mismo que hace un monje cuando se mete en un monasterio y está comprometido con esa práctica, lo mismo que hace un bailarín o lo mismo que hace un pianista. Si yo quiero tocar el piano y voy a Gran Musical, me compro los 10 años de piano, me los meto bajo el brazo y voy a mi casa, eso no quiere decir que sé tocar el piano. El hecho de que yo lleve los Yoga Sutras o la Bhagavad Gita aquí debajo no quiere decir que yo practique yoga. Es decir, ese compromiso es que todos los días te tienes que poner con tus obstáculos, tus dificultades, tus límites,
tienes que practicar el ritmo, la fluidez. Eso es practicar cualquier disciplina. Y por último, yo creo que tenemos que incluir en el yoga una visión que también implique la transformación social. Nuestro yoga tiene una función social, aplicándola en el trabajo, con nuestros amigos, para los niños, en las escuelas, tiene una gran implicación en el mundo, en la vida y en la realidad. Y yo creo que eso es algo que tiene que ver también con nuestro compromiso, ¿no? Por eso, ese concepto, esa imagen que decíamos que tenían de que asana es un medio, una postura por sí sola es totalmente insuficiente, ¿no? Intentar transformar nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, dar una luz a nuestro ser, a nuestra vida, al modo de cómo observamos nuestra realidad, nuestras ilusiones, nuestras proyecciones, es importante. Y es importante que el mundo del yoga sea un mundo de relación. Un gurú antes era alguien que lo veíamos allá arriba. Pero eso no nos sirve. ¿A quién le sirve tener una persona a quien adorar, como decía al principio, y te caes desmayado cuando le das un abrazo? Bueno, pues a tu neurosis igual le puede ser útil, pero a poco más. Es decir, tu vida como enseñante, como profesor, o al que le toque cumplir el papel de maestro, me da igual, es una vida de cercanía, de conexión, de compromiso, de diálogo, de comunicación, y ser conscientes de nuestros límites, ser conscientes que lo que enseñamos es un fragmento del yoga que existe, que hemos aprendido y que de alguna forma hemos desarrollado y se nos ha transmitido, ¿no? Lo importante es que uno trabaje y que su naturaleza interna tenga ese pozo de espiritualidad con la vida y ese pozo de libertad, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer los profes, practicar para descubrir ese sentimiento profundo de independencia, de libertad interna, ¿no? Eso es lo que va a hacer que la profundidad en la práctica sea muy, muy diferente. Y luego, porque la profundización nos lleva a comprender en qué espacios de mi ser puedo tener ese gesto de encontrar la calma. En qué espacios de mi vida soy capaz de encontrarme serenamente con ella y con lo que la rodea. Ese es el verdadero objetivo del yoga, es buscar la paz en tu mente, en tu vida, y ser un dador de paz, convertirte en alguien que es capaz de generar paz alrededor suyo. Creo que hay que volver a las raíces, leer a Patanjali, leer la Bhagavad Gita. Sería una pena olvidar que nuestra práctica proviene de esta gran tradición de la India, y yo es una tradición que me gusta seguir profundizando, compartiendo, y me gusta hablar de ella con una cierta dignidad. Y aunque Yogendra decía, si mi padre hubiera visto esto, se hubiera vuelto a la montaña, no creo que sea cierto. Si su padre hubiera visto eso, se hubiera quedado aquí, como se quedó Sachitananda y tanta gente, o como se queda el Dalai Lama y tanta gente, porque Occidente tiene un alma. Lo que probablemente Occidente ha quitado esa neurosis obsesiva de dependencia, de ritualización, de sometimiento a una gran enseñanza, pero Occidente tiene la misma ansia de buscar la paz, de buscar la serenidad, la conexión y el hermanamiento con la vida y con los demás seres como el mayor ser iluminado. Entonces creo que si su padre levantara la cabeza estaría muy orgulloso, porque Occidente ha aportado esta dimensión de lo social, esta dimensión de poder integrar el yoga en nuestra realidad casi cotidiana, y además de poder, como buena enseñanza laica, integrar
la comprensión y los conocimientos de nuestra vida y haber hecho del yoga un elemento infinitamente más rico. Antes nadie creía en una postura. Hoy en día la postura es un diálogo con la profundidad del ser, un diálogo con tus tensiones, un diálogo con tus actitudes, un diálogo que te enseña sensibilidad, centramiento. Y yo creo que eso es algo. Y yo creo que por eso yo estoy feliz de haber mantenido esta relación y me gusta mantenerla con dignidad e intentar que se comprenda también con la mejor dignidad posible. Y colorín colorado.